Aquí ya está habilitado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Somos el Combo. Listo, comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Somos el Combo. Marvin, buenas noches, ¿cómo estás? Saludarte. ¿Contentos? Ahí sí, un poquito. Como siempre. Saludcita. Como siempre, recuerden que todos los jueves a las 7, solo que a excepción de este día, comenzamos un poquito más tarde porque teníamos mucho trabajo que hacer. Siempre todos los jueves nos vemos en horas de la noche en un programa más de Somos el Combo. En nuestro canal de YouTube, que así nos encuentran como Somos el Combo, y en Facebook como Marvin del Cid y Sony Figueroa. Esta noche vamos a hablar de un tema que provocó tendencia en redes sociales. Para bien o para mal, este día fue sancionado por la Unión Europea la Fundación contra el Terrorismo. Sí, esa fundación de Ricardo Méndez Ruiz y del señor Raúl Falla Ovalle. Dos personas que han sido conocidas en la política guatemalteca. Y no porque sean referentes de una lucha contra la corrupción, sino que son referentes de una lucha en la que solapan la corrupción en Guatemala. ¿Por qué? Y todo lo hace desde la Fundación contra el Terrorismo. La Unión Europea lo sancionó en horas de la mañana de este jueves. Los medios de comunicación lo compartieron en redes sociales y sus nombres se volvieron tendencia por lo que representan en diversos temas políticos en Guatemala. Ricardo Méndez Ruiz es el presidente de esta organización y Raúl Falla Ovalle el abogado de la misma, que han estado involucrados como creyentes en muchos casos en contra de ex operadores de justicia, ex jueces, ex magistrados y también periodistas, como en el caso de José Rubén Zamora, el presidente del desaparecido medio El Periódico. Ellos, desde su posición, porque son cercanos a la fiscal general Consuelo Porras, con la que incluso se han reunido y han intercambiado apretón de manos, han estado en esos procesos penales que también ha seguido la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, a cargo del señor Rafael Curruchiche, otro personaje sancionado por la misma Unión Europea, que este día sancionó a la Fundación contra el Terrorismo. Marvin. Claro, Sony, buenas noches. Ya lo decía Sony en el inicio de este programa, pues la Fundación contra el Terrorismo y sus fundadores, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, fueron sancionados por la Unión Europea y específicamente por el Consejo Europeo. Y aquí voy a dar lectura al texto donde se resalta la sanción en contra de ambas personas y de la Fundación contra el Terrorismo. Y dice de esta forma: el Consejo decidió imponer medidas restrictivas a otras 3 personas y a una entidad en relación con acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. El Consejo sigue profundamente preocupado por las acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, incluyendo la persistente instrumentalización del sistema judicial. El Consejo está especialmente preocupado por los continuos ataques, escuchen bien, contra el gobierno democráticamente electo del presidente Bernardo Arévalo y el uso indebido de medidas legales y procesales contra funcionarios electos, periodistas, incluidos nosotros, por supuesto, defensores de derechos humanos, líderes indígenas y operadores de justicia independientes. Por ello, el Consejo Europeo ha incluido en su lista a la Fundación contra el Terrorismo, FCT, a su presidente Ricardo
Rafael Méndez Ruiz Valdés y a su representante legal Raúl Amílcar Falla Ovalle, por acciones que atentan contra el Estado de Derecho en Guatemala, consistentes en persecución e intimidación a representantes de los medios de comunicación, abogados, jueces y fiscales. La FCT y sus miembros, objeto de estas sanciones, han iniciado multitud de investigaciones penales contra operadores de justicia, periodistas y representantes del gobierno, y han intimidado a la sociedad civil y al Poder Judicial. El Consejo también impuso medidas restrictivas al juez de primera instancia penal del Juzgado Décimo Penal, Jimmy Rodolfo Bremer Ramírez, por acciones que atentan contra la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. Escuchen bien, la Unión Europea lo recalca varias veces, atentan contra la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, como la persecución e intimidación de representantes de los medios de comunicación, de abogados y de fiscales, algo que también la Unión Europea resalta mucho en este texto. Las medidas restrictivas de la Unión Europea se aplican ahora a 8 personas y a una entidad. Las personas están sujetas a una congelación de activos. ¿Qué significa esto? Que si ellos tienen propiedades en la Unión Europea, probablemente les van a ser congeladas. Y los ciudadanos y empresas de la Unión Europea tienen prohibido ponerles fondos a su disposición. Además, las personas físicas están sujetas a una prohibición de viaje. Es decir, que ni Ricardo Méndez Ruiz, ni Raúl Falla, ni el juez Bremer pueden entrar a la Unión Europea. Esto ya se había hecho con anterioridad contra el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, contra la fiscal general Consuelo Porras y contra el secretario del Ministerio Público, Ángel Pineda, y así también con la fiscal Leonor Morales y también con el juez, el conocido juez Freddy Orellana. Continúo con la lectura. Las personas físicas están sujetas a una prohibición de viaje, como lo decíamos. Estas sanciones selectivas están diseñadas para exigir responsabilidades y afectan únicamente a quienes participan, apoyan o benefician en acciones que socavan la democracia, el Estado de Derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala. No constituyen en ningún caso sanciones contra Guatemala, ni contra la población guatemalteca, ni contra su economía, y por supuesto contra el Estado, que quede claro eso, es contra personas específicamente señaladas por la Unión Europea, para que, digamos, no se vaya a salir a decir que las sanciones son contra el Estado de Guatemala y que eso nos va a afectar a los guatemaltecos. No, es contra actores específicos y en este caso, principalmente contra la Fundación contra el Terrorismo. La Unión Europea y Guatemala mantienen una larga colaboración y la Unión Europea mantiene su compromiso de apoyar la democracia en el país. La misión de observación electoral de la Unión Europea de 2023 tiene una clara postura y defiende los resultados electorales de ese año. La buena gobernanza y las sanciones, recalca esta información, forman parte de este esfuerzo. Finalizo, la Unión Europea seguirá trabajando con el gobierno guatemalteco y todos los sectores de la sociedad civil para apoyar una agenda nacional positiva e invertir en un desarrollo inclusivo y sostenible que beneficie a todos. Sonny, yo creo que el comunicado de la Unión Europea es contundente, es claro, resalta por supuesto el tema de la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la democracia. Y algo muy relevante también al ver este documento es que dicen de que la Fundación contra el Terrorismo atenta con el tema de los resultados electorales y con la transición electoral. No respeta los resultados de 2023. Uno de los caballitos de batalla de la Fundación contra el Terrorismo y sus grupos aliados, que han dicho que durante el 2023 hubo fraude y han señalado a muchísima gente. Incluso a periodistas nos han señalado de apoyar lo que ellos llaman fraude. Así es, yo creo que es muy importante y para que las personas tengan un poco de contexto sobre el tema de la Fundación contra el Terrorismo. La Fundación contra el Terrorismo, yo creo que hay que hablar un poco sobre los orígenes. La Fundación contra el Terrorismo fue creada el 5 de julio de 2013, pocas semanas después de que el Tribunal de Mayor Riesgo A condenara al general José Efraín Ríos Montt, jefe del Estado de 1982 a 1983, es decir, el dictador. Los jueces le impusieron una pena de 80 años de prisión por el genocidio de la etnia maya y xil a comienzos de los años 80. Este fallo fue anulado 10 días después por errores en el procedimiento. Eso fue lo que dijo la Corte de Constitucionalidad. Durante ese proceso del caso por genocidio, y aunque la Fundación contra el Terrorismo no había sido constituida legalmente, esta organización publicaba
en algunas páginas del periódico, videos, mejor dicho, avisos de rechazo al juicio. El objetivo principal de la asociación de la Fundación contra el Terrorismo era defender a militares acusados de crímenes cometidos durante los casi 40 años de guerra en Guatemala. Pero hoy figura, casualmente hoy, eso cambió. Porque hoy figura como denunciante o como creyente en al menos 2 docenas de procesos en contra de fiscales, jueces y periodistas que en algún momento revelaron casos de corrupción que alcanzaron a las más altas autoridades del país y sobre todo a grandes empresarios. El número exacto de denuncias que ha articulado la Fundación contra el Terrorismo en contra de estos exoperadores de justicia es difícil de precisar, porque ellos presentan denuncias semana con semana, mes con mes, día con día. Los fundadores de la Fundación contra el Terrorismo son Ricardo Méndez Ruiz, hijo del que fue ministro de Gobernación durante la dictadura de José Efraín Ríos Montt. También otro de los fundadores es el capitán Óscar Platero Trabanino, el oficial militar Mario Ábalos Mejía, el coronel Carlos Álvaro Palomo, el coronel Luis Estrada Valenzuela, el abogado y subteniente de reservas Raúl Falla Ovalle y Edgar Danilo Ruiz Morales, graduado de la promoción 81 de la Escuela Politécnica. Estrada Valenzuela está señalado en el caso por la sustracción de fondos del Ministerio de la Defensa por más de 60 millones de dólares entre el año 2000 y 2003. En este proceso recordemos que también fue señalado Moisés Galindo, el abogado que registró la Fundación contra el Terrorismo y que acusó por primera vez al ex fiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval, de intentar supuestamente asesinarlo. En tanto, Óscar Platero, quien fue agente de inteligencia y contrainteligencia durante el conflicto armado interno, recordemos que fue nombrado subdirector de inteligencia en noviembre de 2015 durante el pequeño gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre y que lo removió precisamente por las críticas de esa designación. La Fundación contra el Terrorismo marcó un antes y un después con el tema de la CICIG. Fue una de las organizaciones radicales sobre el trabajo de CICIG y sobre todo el desempeño de Iván Velázquez, el entonces comisionado. Tan así que hasta viajaban a Colombia, en el caso de Ricardo Méndez Ruiz, a buscar apoyo o respaldo del expresidente de derecha colombiano, Uribe, para intentar atacar a Iván Velázquez, jefe de la CICIG. De los 7 fundadores de la Fundación contra el Terrorismo, Méndez Ruiz es el único que no tiene ningún grado militar. Muchos le dicen en algunos espacios militar frustrado. Él, recordemos que en junio de 1982, cuando tenía 22 años y estudiaba veterinaria en la Universidad de San Carlos, una institución que era vista por los militares como un refugio de comunistas, de una forma, digamos, sorprendente, quien después le empezó a hablar de un montón de cosas de la Universidad de San Carlos, resulta que también estudió en la Universidad de San Carlos. Recordemos que en ese entonces su papá era el ministro de Gobernación del dictador José Efraín Ríos Montt. Él fue secuestrado, no hubo un rescate económico, sino la exigencia de canjear al universitario por guerrilleros capturados y la publicación de comunicados de prensa. Él fue liberado 9 días después. Es de mencionar que en el 2011, 19 años después de lo ocurrido, Méndez Ruiz presentó una demanda contra 26 personas a quienes señaló como responsables de su secuestro durante el conflicto armado interno. Lo interesante es de que todas las denuncias que presentó la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, en contra de todos estos operadores de justicia durante años atrás, nunca avanzaron. Pero resulta que cuando llegó Consuelo Porras, todas estas denuncias en contra de todos los operadores de justicia empezaron a avanzar. Y así fue como muchos de ellos fueron capturados, procesados, encarcelados y muchos tuvieron que irse al exilio. Así que una fundación que fue creada para defender a militares por los crímenes que cometieron durante el conflicto armado interno, resulta de que cambió todos sus objetivos.
salió a ciertos grupos de poder y ahora ataca a aquellos que procesaron a muchos empresarios, a muchos políticos y también a muchos militares. Interesante, Sony. Estamos ahí teniendo un problemita ahí. Estamos teniendo un problemita ahí con el tema del en vivo. Vamos. Bueno, tuvimos problemas con el en vivo en YouTube. La plataforma actualmente está presentando algunos problemas, así que pedimos disculpas a las personas que están queriendo sintonizar el programa en YouTube, pero igual lo pueden sintonizar en este momento, tanto en la fanpage como de Marvin del Cid, como de Sony Figueroa y también como la fanpage de Facebook de Somos el Combo, gracias a las más de 170 personas que están conectadas actualmente. Y recuerden que en el caso de las personas que esperan el programa en YouTube, vamos a subirlo después de que finalice, porque como les decíamos, las plataformas, las redes sociales generan problemas, así que vamos a estar subiendo el programa que estamos en este momento transmitiendo en Facebook, en la fanpage de Marvin, en la fanpage mía y así como de Somos el Combo. Vamos a estar trasladando este programa en YouTube al momento de que finalice. Así que esperen el contenido en YouTube de momento que terminemos este programa. Y pues sí, Marvin, la verdad que todo este tema de Ricardo Méndez Ruiz, y para las personas que tal vez no lo conocen o tal vez sí lo conocen, vamos a ponerle unas fotografías en pantalla para que ustedes puedan ver quiénes son estos sujetos. Y si ya los conocen, pues bueno, vean estas fotografías. Aquí está Ricardo Méndez Ruiz a la par de Raúl Falla, quien es el abogado de la Fundación contra el Terrorismo. Estas dos personas van frecuentemente a torre de tribunales. ¿A qué? Porque están como creyentes en casos en contra de exoperadores de justicia. Por ejemplo, estas son algunas de las audiencias donde Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla llegaban como creyentes en contra de vinculados en el caso de Odebrecht. Recuerden de que ahí, en este caso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad en tiempos de Telma Aldana y de Juan Francisco Sandoval señaló al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y también al ex candidato presidencial Manuel Valdizón, del partido líder, de haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de que se le otorgaran la construcción de un tramo carretero en Guatemala. Es decir, esta constructora brasileña sobornó a Alejandro Sinibaldi y a Manuel Valdizón, a quienes les dio millones de dólares. Pero ahora resulta de que la Fundación contra el Terrorismo se ha puesto como creyente. Y uno pensaría que es en contra de Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón, pero no. Eso es lo interesante, de que ahora la Fundación contra el Terrorismo está como creyente en el mismo caso de Odebrecht, solo que ahora es en contra de los que en algún momento juzgaron e investigaron y señalaron ante un tribunal a esos corruptos, Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón. Resulta de que ahora quieren procesar a todos los trabajadores de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quienes investigaron toda esa corrupción de Odebrecht. Y ahora quieren decir que los corruptos son los que investigaron a Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi. Ahora quieren cambiar la narrativa y decir que Guatemala perdió más de 2.000 millones de quetzales, no porque se los quedaran los corruptos, no porque el Congreso votó por la construcción de ese tramo carretero, sino que fue por el anterior Ministerio Público. Quieren cambiar la narrativa donde quieren hacer ver que todas estas personas que se quedaron, esos políticos que estuvieron detrás de esas negociaciones, ellos son inocentes y que los culpables aquí son las anteriores autoridades del Ministerio Público. Imagínense ustedes. Pero Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla también han sido creyentes en el caso contra Virginia La Parra. También han sido como creyentes en el caso contra Virginia La Parra. De hecho, ella actualmente se encuentra fuera, le dieron una medida sustitutiva y por toda la criminalización en su contra, tuvo que salir del país. Recordemos que ella pasó mucho tiempo en la cárcel, 2 años pasó en prisión. Y mucho de ese tiempo fue producto de la Fundación contra el Terrorismo. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo así? Pues fue porque la Fundación contra el Terrorismo estaba como creyente en su caso. Y cuando habían audiencias, la Fundación contra el Terrorismo no llegaba. Y las audiencias se iban suspendiendo, se iban suspendiendo, se iban suspendiendo, y nunca pasaban las audiencias en etapa intermedia o cuando ya llegaba a juicio. Es una práctica de estas instituciones como la Fundación contra el Terrorismo y de personas como Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla para que los procesos no avancen,
y que sigan teniendo encarceladas a las personas en los distintos centros carcelarios del país. Mariscal Zavala, Matumauros, preventivo para varones en la zona 18, etc. Entonces imagínense ustedes, una fundación que dice o que nació para defender militares, ahora lo que hace es señalar a exoperadores de justicia. Cambió todo su rubro. ¿Por qué? Porque se alinean al poder. Claro, no solo eso, sino que además, Sony, recordemos que esta Fundación contra el Terrorismo tiene vínculos incluso con estructuras de NetCenter, porque constantemente comparten los contenidos de NetCenter donde se difama, se calumnia e injuria a muchas personas. Nosotros hemos denunciado plenamente esto en muchas ocasiones, cuando Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla comparten contenidos de los NetCenter. Incluso hace poco yo observaba que yo lo tengo en una captura de mi teléfono, que el abogado Raúl Falla le compartía un contenido donde esta famosa cuenta de Bader, la cuenta madre del Master, la cuenta madre de los NetCenter criminales, como nosotros la llamamos, empezó a atacarnos, a injuriarnos y a difamarnos. Por supuesto de que seguramente nos están viendo esta noche y ojalá reciban el mensaje. Y el Ministerio Público también, que estos casos se han denunciado, pero lamentablemente el Ministerio Público no los ha investigado ni documentado, precisamente porque la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla tienen relación directa con la fiscal general. No lo digo yo, incluso lo dicen ellos en sus redes sociales cuando aparecen en fotografías, en imágenes, tal y como Sony ponía anteriormente. Y ahí hay otra imagen en pantalla. Observen ustedes en esa imagen a la fiscal general de Consuelo Porras y al señor Ricardo Méndez Ruiz. ¿Y esto dónde es? En la sede central del Ministerio Público en Gerona, a donde nosotros, por ejemplo, como periodistas, solo hemos podido ingresar una vez este año a una conferencia de prensa, que fue precisamente cuando le entregamos nuestros libros a la fiscal general Consuelo Porras. Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más, y así me convertí en un hijo de puta más. Ambos libros que revelan la corrupción de Alejandro Yamatei, su pareja Miguel Martínez y su círculo cercano. Estos libros se le entregaron en las manos a ella, y hoy lo que hace el Ministerio Público es únicamente hacer como investiga, pidiendo que se congelen algunas propiedades, entre ellas la finca en Santa María de Jesús, en Zacatepeques, que le pertenece a la pareja presidencial. Pero da la casualidad que ese día también estaba Rafael Curruchiche ahí, el fiscal especial contra la impunidad, FESI, a quien yo le solicité a Ángel Pineda, secretario del MP, que le entregara los libros a Rafael Curruchiche, porque él estaba ahí viendo cuando nosotros le entregamos los libros a la licenciada Consuelo Porras. Pero no solo estaba la ISONI, estaba también el fiscal metropolitano Dimas Jiménez, un fiscal que tiene mucho poder porque tiene que ver con todo, digamos que es como una especie de jefe de todos los fiscales y verifica, digamos, que las investigaciones vayan avanzando y todo. Hasta el momento no hemos sabido qué ha pasado con esas investigaciones. Producto de ello, quería yo contar eso, porque producto de ello hemos sido víctimas de ataques en redes sociales, pero no hemos sido los únicos. Por supuesto que también han sido víctimas de esta Fundación contra el Terrorismo colegas periodistas de otros medios de comunicación, como EPI Investiga, colegas de no ficción. Desapareció el periódico. Desapareció el periódico, por supuesto, y que son casos sumamente graves, ¿verdad? De hecho, la Fundación contra el Terrorismo tiene una su frase que dice: la Fundación contra el Terrorismo se encargará. ¿Sí? Y entonces eso es sumamente grave. Entonces yo por eso quería mencionar eso, porque la Fundación contra el Terrorismo y sus fundadores además comparten los contenidos de las estructuras de los NetCenter, a los que nosotros llamamos estructuras criminales. Y aquí quiero hacer énfasis en algo que es muy importante. Solo quería... Ya que estamos hablando del Ministerio Público y digamos de personas que están ligadas o que la gente se le ha denunciado, digamos, en redes sociales con vínculos o porque en algún momento han hecho movimientos en las redes sociales para que se les vincule no sé qué. Hablamos del caso de Ángel Pineda. Por supuesto. A quien se le señala o se le vincula, digamos, con una estructura de NetCenter y con esta cuenta madre, llamada Yes Master. Exacto. Y aquí, digamos, hay algo muy importante. Quiero mencionar algo. Algunas personas nos están reportando fallas en YouTube. Hubo fallas, lamentablemente, hoy en la transmisión de Somos el Combo en YouTube, pero vayan a nuestras fanpage, compartan con sus amigos, a quienes estaban esperando el programa de YouTube, vayan y digan que estamos en las fanpage de Marvin del CID, Sony Figueroa, ahí pueden ver nuestro programa,
y esperamos de que se resuelva el problema con YouTube. De igual manera vamos a colgar nuestro programa en la plataforma de YouTube. Cuando finalice este en vivo, lo vamos a colocar. Esperamos que ya se hayan solucionado los problemas en YouTube. Y gracias a las personas. Y les agradecemos a las más de 217 personas que están conectadas viendo este en vivo. Muchas gracias. Y no sé, algún saludo por ahí, Sonny. Sí, aquí hay un montón de saludos, Marvin. La verdad que hay un montón de personas que están conectadas y va a poner sus publicaciones. Dice Beto Tui, saludos desde Memphis, Tennessee. Gracias, Beto. Ahí vamos a seguir en esta lucha en contra de los corruptos en Guatemala. También está Enrique Cacal. Dice, estos periodistas son de respeto. Muchas gracias. También saludos a Miguel Tango, dice, saludos. Aquí saludos a él. Aquí también a Paola García, a Rosa María, que dice, ustedes son unos guerreros valientes y buscadores de la verdad. Buscamos cuestionar a los corruptos, Rosa, buscamos de frente a los corruptos y le decimos las cosas tal y como son. Aida Rodas también dice que manda un saludo. Muchas gracias a las personas que están mandando sus saludos en este momento. Y pues obviamente a Agpa también un saludo y a Elmer Peláez. Barbie. Y por supuesto, saludos a quienes van a ver este diferido, van a ver este programa después en YouTube y en nuestras distintas plataformas. Bueno, aquí, Sonny, quiero hacer énfasis en algo que es sumamente relevante, y es que el diario La Hora publicó este día un editorial que lo titulan El poder tras el trono, y pone entre paréntesis MP. Y lo que acompaña este editorial en la imagen de La Hora es la fotografía de Ángel Pineda, la imagen de la fiscal general Consuelo Porras, la imagen de Eric Eduardo Scheffler Cabrera, primer secretario general del Ministerio Público, primer subsecretario general del Ministerio Público, Eduardo Mejía Calito, secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación, Miguel Eduardo Ávila Vázquez, secretario contra la corrupción. El señor Miguel Eduardo Ávila debería de decirle a la fiscal general de que reservó información, y eso no es transparencia, señor Miguel Eduardo Ávila Vázquez. Ojalá que esté viendo este programa, ya que usted es el secretario contra la corrupción. Dimas Jiménez y Jiménez, este personaje que es el fiscal regional, Dimas Jiménez, que tiene mucho poder, exagente de la Policía Nacional Civil. Y tenemos también en esta imagen al señor Juan Luis Pantaleón González, uno de los artífices del bloqueo de información a periodistas y a ciudadanos en el Ministerio Público. Y principal asesor de Consuelo Porras. De encargado de comunicación pasó a asesor de la fiscal general Consuelo Porras. Todo lo que estamos diciendo es verdad, todo lo que estamos diciendo es comprobable. Y le voy a dar lectura a una parte de este editorial y dice: a lo largo de la historia universal hay abundantes casos para tipificar lo que es y cómo funciona el famoso poder tras el trono, aunque probablemente los casos más frecuentemente citados como ejemplo sean el cardenal Richelieu, quien gobernó de facto tras el trono durante los reinados de Luis VIII y Luis XIV, antes de la Revolución Francesa, y el de Rasputín con el zar Nicolás II en Rusia. Consiste en que las decisiones del poder son dictadas por un consejero que no está sentado en el trono, pero que de atrás es quien realmente tiene y ejerce el poder, convirtiendo al funcionario principal en una figura decorativa. Situaciones que hemos visto muchas veces en Guatemala, destacando el papel jugado por el famoso Miguelito, dando órdenes a Yamatei y siendo el poder real del país. Pero este asunto ha cobrado relevancia luego de varias situaciones que han dado en el ente encargado de la investigación penal en el país, el Ministerio Público, en donde la fiscal general Consuelo Porras opera bajo lo que parece ser el control de un selecto grupo de asesores, en el que destaca por varias razones Ángel Pineda, secretario general de la entidad. En varias oportunidades han circulado informes en redes sociales, ratificados por personas del MP, que no quieren ser identificadas por varias razones, sobre las situaciones en las que ella se ha ausentado del trabajo, aunque todo sigue funcionando con aparente normalidad, porque alguien se encarga de dirigir el barco. La resolución del 20 de diciembre de 2023 de la Corte de Constitucionalidad, al rechazar un amparo presentado por varios abogados en contra del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, estableció claramente que una causa justificada para la remoción de la fiscal
de conformidad con el artículo 251 de la Carta Magna sería su incapacidad física o mental. Es lo que establece la Constitución. En este caso, el presidente puede removerla con causa justificada, lo cual explicaría que hay tanto celo para mantener en secreto la salud de Consuelo Porras. Y finaliza el editorial de la hora, tal y como lo dijimos el sábado, la salud de Consuelo Porras se convierte así en un asunto de Estado. En la investigación publicada hoy sobre el tema, se explican las situaciones que han dado lugar al interés de algunos sectores y la ciudadanía por la notoria influencia que ejerce detrás del trono en la actual administración del Ministerio Público. La ausencia de la fiscal en conferencias de prensa, que de hecho nosotros lo hemos notado, de hecho denunciamos en alguna ocasión de que la fiscal general no firmaba los recursos de revisión que nosotros presentamos por negar la información pública, sino que los firmaba otra persona, que no recuerdo el nombre en estos momentos. Por supuesto que la ley permite eso, que cada año la fiscal general Consuelo Porras designa a una persona que la pueda sustituir en algunas situaciones. Pero es que la fiscal general no aparece constantemente, no es de ahora, es de meses. Entonces, bien harían con ser transparentes y ser claros de decir qué está pasando con la fiscal general Consuelo Porras. En dos platos y para finalizar, lo que el editorial de la hora pide en este editorial es que el presidente Bernardo Arévalo tiene las herramientas para destituir a Consuelo Porras. Saquen ustedes sus conclusiones. Pues bueno, pareciera que la hora le pone un punto muy importante al presidente Bernardo Arévalo, porque no hay que mencionar a otra persona. Bernardo Arévalo es la persona idónea. Debería de leer este editorial en lugar de estar viajando por Asia, en giras que la verdad, no sé qué tanto pueden ayudar a un país tomando en cuenta la situación política y caótica que está viviendo Guatemala. Sí. Bernardo Arévalo, más de 10 días fuera de Guatemala, en donde pareciera no importarle lo que está pasando en el país. Pareciera que el presidente Bernardo Arévalo, una vez que llegó al Palacio Nacional, se acomodó al poder. Pareciera que todos los gustos que le complace la SAAS, pareciera que ese transporte, esas comodidades, esos tratos, esos buenos tratos, esa comida, ese buen sueldo, hizo que cambiara de parecer sobre muchas cosas. Bueno, aunque él ha dicho, digamos, legalmente está amarrado, pero creemos que, como lo dice mucha persona, muchos ciudadanos nos mandan mensajes constantemente indicándonos que el presidente Bernardo Arévalo es muy tibio en cuanto a ciertas decisiones. Lo hemos cuestionado y lo vamos a seguir cuestionando. Consideramos nosotros, este es un punto de vista muy particular de Sonny Figueroa y Marvin del Cid. Consideramos que no era el momento para que el presidente se ausentara del país por la situación que estamos viviendo. Ojalá que cuando regrese venga a dar explicaciones y que explique con claridad cuál fue realmente el motivo del viaje. Pero creemos que en este momento el presidente Bernardo Arévalo debería de estar en Guatemala, pero decidió que se iba a ir de viaje. Sonny, quiero mencionar antes de que pasemos a otro tema o que sigamos discutiendo, aquí sí quiero ser enfático también, es que somos diferentes, ¿verdad? Como Vox Populi somos diferentes, porque hemos cuestionado y seguimos cuestionando al poder. Producto del trabajo de Vox Populi, producto del trabajo del equipo de Vox Populi, se ha destituido a varios funcionarios de este gobierno. Recordemos, por ejemplo, el caso de la exministra de Ambiente, que fue destituida porque su hijo utilizaba vehículos de esa institución. Reportaje publicado en Vox Populi. Recordemos también la destitución de 2 viceministros de Energía y Minas, por reportajes publicados en Vox Populi. Recordemos también la destitución del director del Consejo Nacional de Adopciones, cuando Miguel Martínez, la pareja de Alejandro Yamatei, quería adoptar a 2 niños de forma irregular. Reportaje publicado en Vox Populi. En Vox Populi se han publicado varios reportajes e investigaciones sobre el gobierno actual, donde seguimos cuestionando el poder. ¿Pero por qué digo que somos diferentes? Porque hoy los medios aliados del Pacto de Corruptos no replicaron la sanción contra la Fundación contra el Terrorismo. Ni sus fundadores Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla. Y lo señalo porque se llenan la boca y nos atacan constantemente en redes sociales de que no somos periodistas, sino que activistas. Hemos demostrado con nuestro trabajo de que aquí se hace periodismo. Quisiéramos hacer muchas más investigaciones, pero no da el tiempo ni los recursos. Sin embargo, los medios aliados y los falsos medios de comunicación
como Shela News, por ejemplo, como la Red América, callan hoy que Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla fueron sancionados. Y por supuesto que el Net Center no nos extraña, porque son aliados de ellos. Pero cada vez que ustedes vean que a Vox Populi se le cuestiona o se le señala de ser un medio afín al gobierno de turno, no es lo correcto. Por supuesto que vamos a criticar muchas cosas, porque nosotros no somos relacionistas públicos. Muchas veces incomoda nuestro trabajo, pero lo vuelvo a recalcar. Por eso es que Vox Populi es un medio diferente, no como los medios aliados a Ricardo Méndez Ruiz y a Raúl Falla. ¿Y qué decir de los falsos medios de comunicación, que únicamente son una voz del pacto de corruptos? Así es, son voces de resonancia de esos integrantes del pacto de corruptos y que en su momento han sido integrantes de la Fundación contra el Terrorismo y sus fundadores. Yo quiero mencionar algo aquí, Marvin, muy importante, es que vos hablabas sobre cómo la Fundación contra el Terrorismo está ligada directa o indirectamente a los grupos de Net Center y todo esto. Y es que el pasado 27 de mayo, Marvin y yo publicamos una investigación que se titulaba Del Jeep a X, hija de militar vinculada al Net Center. En resumida, el 4 de abril, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo Vila, y el asesor gubernamental, Alejandro Balcells, fueron fotografiados desde un Jeep Wrangler Unlimited, modelo 2008 Corinto policromado con las placas P824JML, que está registrado el nombre de María Mercedes Porres González. ¿Quién es ella? Ella es hija del militar Oswaldo Porres Hershka, graduado de 1976 de la Escuela Politécnica en la promoción 91, de la que pertenecen casualmente Luis Catarino Estrada Valenzuela y Moisés Galindo, fundadores de la Fundación contra el Terrorismo. Una organización, como ya lo dijimos, de extrema derecha, opositora al gobierno de Bernardo Arévalo, que es liderada por el señor Ricardo Méndez Ruiz. Las imágenes que fueron tomadas desde ese vehículo ligado a María Mercedes Porres González, cuyo padre es cercano a integrantes de la Fundación contra el Terrorismo, fueron subidas a una cuenta de X por el usuario de Bider, también conocido como YesMaster, una cuenta de red social X que lidera ataques para hostigar, amenazar e intimidar desde el anonimato a funcionarios, a políticos, a periodistas, a miembros de la sociedad civil y a todo guatemalteco como usted, que cuestiona a este pacto de corruptos. Imagínense ustedes. Pero lo más importante de todo eso también es lo siguiente, porque recientemente, esta semana, junto a mi colega Marvin del CID, publicamos otro texto periodístico en el que casualmente vinculamos a estas cuentas Net Center con el Ministerio Público. Como lo decía un refrán, una investigación lleva a otra investigación y así nos vamos dando cuenta y atando cabos de muchas cosas. Este texto periodístico se tituló Desde la DICRI del Ministerio Público se defiende a Consuelo Porras y se ataca a periodistas. ¿Qué dice este texto? Este texto dice que Marcus Conrad de Stermans Tomás, un trabajador de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas DICRI del Ministerio Público, resulta que tiene una cuenta en la red social X en donde defiende a la fiscal general Consuelo Porras y se dedica a insultar a periodistas. Desde un usuario de X, que lo voy a poner con letras, @m_Stermans, este trabajador del Ministerio Público comparte el contenido de otras cuentas que forman parte de un Net Center, controlado por YesMaster, que se dedica a hostigar a ciudadanos, a integrantes de la sociedad civil, a exoperadores de justicia que están en el exilio precisamente por la criminalización de Consuelo Porras y de gente como Ricardo Méndez Ruiz y la Fundación contra el Terrorismo. Lo más preocupante es de que la DICRI, donde pertenece este trabajador del MP, que hostiga a ciudadanos que están luchando contra la corrupción en Guatemala, resulta que la DICRI es la encargada de apoyar en la investigación, recolección, procesamiento y análisis de cualquier evidencia e indicio material o digital de cualquier índole en toda investigación que están haciendo fiscales del Ministerio Público. Resulta que ese trabajador de la DICRI es esa institución que tiene acceso a celulares, tablets, computadora, laptops, para sacar y sustraer información de las personas. Es grave el asunto. Y pues siempre hemos dicho todo, de que con esto se demuestra que desde el propio Ministerio Público salen ataques
y que las altas autoridades desde la Fiscalía General saben de esto y que cuando los cuestionamos dieron un escueto argumento: libertad de expresión. Por supuesto. Y es que eso es preocupante porque es relevante mencionar lo que dice Sony, porque muchas veces todos estos grupos lo que hacen es que ellos bajo su libertad de expresión pueden injuriar, calumniar y difamar. Y esa, y esa fue la respuesta en la unidad de comunicación o de prensa del Ministerio Público, donde indicaron que las personas tienen libertad de prensa, libertad de expresión. Pero lamentablemente esa libertad de expresión se convierte en ataques, difamaciones, injurias y calumnias. Creímos que, digamos, la persona que fue señalada en este reportaje iba a decir algo en sus redes sociales, pero por supuesto que no dijo nada porque fue expuesta. Los que sí salieron a defenderlo fueron los NetCenters criminales. Dirigidos por la cuenta YesMaster. YesMaster. Vaya casualidad, ¿verdad? Una cuenta de un criminal que nos ataca constantemente. Una cuenta que hemos denunciado junto a otras cuentas, pero que el Ministerio Público no investiga absolutamente nada. Eso es sumamente preocupante, porque además todas estas estructuras criminales de NetCenter tienen una narrativa de mentiras para fijar temas en la opinión pública y en el imaginario de los guatemaltecos, con mentiras, diciendo cosas que no son comprobadas. Dicen que hacen, sus falsos medios dicen que hacen periodismo, pero lo que hacen es esparcir chismes la mayoría de veces. Me atrevo a decir que un 90, 80%. De ahí se dedican a atacar, a criminalizar y a difamar. Varios de estos medios lo han hecho con nosotros. Y eso es sumamente delicado. Y de ahí ya Sony lo explicaba, cómo hemos hecho notas de esas estructuras del NetCenter, cómo se alimenta con fotografías, imágenes, todo esto, ¿verdad?, que pasa en redes sociales. Pero también es importante mencionar que en febrero de este año, la Fiscalía Metropolitana, la Agencia 5, le abrió una investigación de oficio a Sony Figueroa. Y ustedes se preguntarán por qué, quienes no están familiarizados con el tema. Resulta que nosotros, el año pasado, a finales del año, denunciamos de que una mujer nos anduvo siguiendo frente a las oficinas centrales del Ministerio Público en Gerona. Presentamos la denuncia ante el Ministerio Público. Recuerden que hay una fiscalía especial de delitos una fiscalía de delitos contra periodistas, que es donde los periodistas acudimos a denunciar los delitos que se pueden cometer en contra nuestra, amenazas y todas esas cosas, ¿verdad? Y se denunció que esta mujer nos andaba siguiendo. Resulta de que Sony pidió copia del expediente y de unas imágenes que tenía la Fiscalía de Periodistas que la propia Fiscalía había obtenido de cámaras del Ministerio Público. Ahí lo que estaban eran fotografías de la mujer que nos andaba siguiendo. Vayan ustedes a nuestras redes sociales porque todavía la andamos buscando para que le identifiquen y que vaya a rendir cuentas al Ministerio Público. Sony pide en diciembre Sony pide esas imágenes. Las publicamos, por supuesto, en redes sociales para identificar a esta mujer, que hasta hoy día no ha sido identificada. Pero, oh, sorpresa, criminalizan a Sony Figueroa y resulta que le hablen una denuncia a la Agencia 5 de la Fiscalía Metropolitana, donde además se miran cosas de mareros, extorsiones y todo, y lo meten en esa fiscalía, imagínense ustedes. Y es que ahí hay que hacer notar varias cosas que nos han llamado la atención en los últimos días, y es que el Ministerio Público y sus aliados, obviamente lo que buscan es encarcelar a Sony Figueroa, porque resulta que el NetCenter se ha dedicado en las últimas horas a decirle a Sony, a amenazarlo, que lo va a meter preso. Eso lo hacen constantemente con nosotros. Y aquí voy a ir a una parte muy importante, y es que, por aquí tengo el datito, recuérdense que estamos completamente en vivo esta noche. Tuvimos fallas en nuestro canal de YouTube, pero estamos en nuestras fanpage de Facebook. El subjefe de comunicación de seguridad del Ministerio Público. Así. A ver si recordás por ahí, que estoy tratando de buscarlo, que no me recuerdo el nombre. Es que a veces es muy difícil retener tanto nombre, ¿verdad?
Aquí lo tengo. Resulta de que esta investigación fue iniciada en contra de Sonny Figueroa por Antonio Eglenton Peña, subjefe de seguridad del Ministerio Público, quien en parte de sus argumentos, en el expediente del cual nosotros tenemos copia, ya hay una copia en manos de nosotros, que también no nos la querían dar, se tardaron casi una semana en dárnosla, copia que ya tienen nuestros abogados y que analizamos nosotros. Resulta que en una parte de la declaración de este señor Antonio Eglenton Peña, él dice de que la denuncia se presenta por seguridad de los trabajadores del Ministerio Público y por seguridad de las instalaciones del MP. Imagínense ustedes, ahora resulta, a mí me da risa, por allá uno de nuestros colegas de Vox Populi se está riendo porque la verdad que es de risa. Resulta que uno ya no le puede tomar fotos ni a los trabajadores del MP, ni a las instalaciones del edificio, porque resulta que te van a criminalizar, ¿verdad? Vaya desfachatez, ¿verdad? No lo puede creer uno, pero así funcionan las cosas en este país. Por supuesto que nosotros vamos a seguir documentando, vamos a seguir investigando al poder, porque no nos parece correcto lo que están haciendo. Tienen que rendir cuenta, les guste o no. Y ojalá que el próximo fiscal general, que tiene que asumir en mayo de 2026, vaya a dejar sin efecto, lo vamos a exigir, que deje sin efecto la decisión de poner bajo reserva los salarios, los cargos, los puestos de los asesores del Ministerio Público. Porque nos hemos enterado que hay muchos asesores en el Ministerio Público, que vamos a publicar sus nombres cuando llegue el momento. Así es. Y sin temor alguno de que nos intenten criminalizar. Claro. Entonces, ese es el gran problema, que a Sonny Figueroa lo están criminalizando nuevamente, lo están amenazando, están diciendo de que se inventan una cantidad de cosas, ¿verdad? Que uno las explica y las explica. Pero eso es sumamente delicado en las cosas que hace el Ministerio Público. Una aliada de la Fundación contra el Terrorismo. Claro, yo creo que ya todo está hablado, Marvin, en el programa. Gracias a las personas que han estado conectadas. Llevamos 47 minutos de programa. Muchas gracias por todo ese acompañamiento y por todas las personas que nos están viendo, más de las 200 personas que están conectadas. Ahí tal vez nuestros colegas aquí en la oficina nos dan un poquito de agua. Y gracias a las personas que han estado conectadas en las distintas redes sociales. La verdad, muchas gracias. El programa en YouTube se va a subir a los minutos después de finalizar aquí en Facebook y vamos a eso. Yo creo que vamos por una conclusión, Barbie, y ahí quisiera tratar de resumir yo algunas cosas. Porque todo es un todo. Porque pareciera que cuando hablamos de la Fundación contra el Terrorismo hablamos de muchas cosas. Y aquí quiero ir yo resumiendo un montón de situaciones. Voy a comenzar con esto. Cuando hablamos de la Fundación contra el Terrorismo, hablamos de Ricardo Méndez Ruiz y de Raúl Falla Ovalle. Dos personajes que inicialmente crearon esta fundación con el propósito de defender a militares señalados durante el conflicto armado interno. Pero como bien lo hemos dicho y como la historia nos ha enseñado, muchas organizaciones y muchas personas actúan conforme el poder los absorbe. Inicialmente querían defender militares y ahora no se dedican a eso. Ahora se dedican puntualmente a defender a personas, a políticos, a empresarios, a corruptos, narcotraficantes, señalados en investigaciones por la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, que en su momento fue liderada por Juan Francisco Sandoval, un ministerio público del que perteneció también y lideró Telma Aldana. Resulta que ahora Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, con su fundación, con la FCT, se dedican a criminalizar con el apoyo de Consuelo Porras a exoperadores de justicia. Ese es su trabajo ahora, creyarse en casos con el delito de abuso de autoridad, que es el que le permite estar en todas esas audiencias, en todos esos juicios. La Fundación contra el Terrorismo, de una forma u otra, ha estado ligada a Consuelo Porras. Se reúne constantemente con ella. Las fotografías que ya fueron publicadas lo han demostrado. Lugares a donde la prensa crítica y que cuestiona pocas veces tiene acceso. Hablar de Ricardo Méndez Ruiz y de la Fundación contra el Terrorismo es hablar del Net Center. Porque el Net Center, desde sus cuentas anónimas, publican desinformación que trata de ser validada y replicada precisamente por la Fundación contra el Terrorismo
y Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla. Y sus falsos medios. Y sus falsos medios, como Shela News y Red América. Medios como Red América, que fue fundada por integrantes de Guatemala Inmortal, otra organización de extrema derecha, ligada directamente a la Fundación contra el Terrorismo. Hablar del Net Center es hablar de la Fundación contra el Terrorismo, como bien decíamos, una organización fundada por militares retirados. Porque resulta que desde una camioneta Jeep se le fotografió a funcionarios del actual gobierno y resulta que la hija de la dueña de esa camioneta es hija de un militar que fue compañero de uno de los fundadores de la Fundación contra el Terrorismo. Todo es un todo. Porque resulta que como periodistas y como medios de comunicación denunciamos ante el Ministerio Público fotografías que nos fueron tomadas y que fueron publicadas en este Net Center vinculado a la Fundación contra el Terrorismo de forma directa o indirecta. Y resulta que cuando empezamos a cuestionar a Consuelo Porras sobre la reserva de información y a su vez hacemos pública esta denuncia en contra de estas estructuras criminales en redes sociales del Net Center, le dan la vuelta a todo. Y ahora pareciera que los criminales somos nosotros. Y ahora se nos investiga por precisamente denunciar a esas estructuras criminales. Claro, y tal parece, Sony, con el análisis que hacías, ya lo habíamos hablado en estos días, resulta de que te están criminalizando por el tema de que supuestamente estás publicando información confidencial y reservada. Nuestro temor es de que precisamente con lo que estamos investigando y estamos documentando, digan, cuando publiquemos que lo que se publicó en el Ministerio Público era información pública, información confidencial y reservada. Están preparando el escenario para eso. Ese es el llamado de atención que nosotros hacemos a las organizaciones de prensa nacionales e internacionales. Que resulta que ahora cuando los periodistas quieran publicar ciertas cosas sobre el Ministerio Público, lo van a hacer ver como que es información confidencial o reservada y están preparando el escenario. Se están montando toda la película para hacerlo de esa forma. Por eso es que es tan delicada esa denuncia que hay en contra de Sony Figueroa. Y por eso hacemos un llamado a ustedes que nos están viendo, a las organizaciones de prensa, a nivel nacional e internacional, a los grupos de derechos humanos para que estén pendientes de lo que pueda pasar en las próximas semanas. Así que, pues bueno, creo que fue como todos los jueves un placer conversar con vos, Marvin, y sobre todo ver los comentarios de la gente. Saludcita. Ver los comentarios de la gente, agradecer el apoyo, pero sobre todo hablarles a los criminales que están del otro lado de esta pantalla y que nos están viendo, porque seguramente nos están viendo. Y también, digamos, no quiero dejar pasar a esto, Sony, que para enviarle un mensaje nuevamente al señor Ricardo Méndez Ruiz y al señor Raúl Falla, que cuando quieran hacemos una entrevista. No es nada personal, están invitados a Somos el Combo cuando quieran, para que den sus explicaciones. Lamentablemente ellos lo que hacen es atacar en redes sociales y cuando los hemos visto en tribunales no nos dicen absolutamente nada. Incluso en una ocasión les dedicamos un video porque han dicho cosas nuestras, pero están invitados al programa también para que expliquen y digan muchas cosas que los guatemaltecos tienen dudas, muchas cosas de las que hace la Fundación contra el Terrorismo y que ustedes tienen que dar explicaciones. Exacto. Y una de ellas es, ¿quién los financia? Pero bueno, dejamos esa pregunta para cuando ustedes acepten la entrevista. Muchas gracias a todas las personas conectadas y como siempre, en Vox Populi estamos investigando al poder. Feliz noche. Hasta la próxima.